Bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast y nuestro especial de Halloween 3. Hola Kiki y Marta y a toda su audiencia de Juego de Asesinos. Yo soy Ice Murdoch, narrador de Hablemos de lo que no existe. Les agradezco la invitación que me han hecho para participar en su podcast. Y el día de hoy quiero contarles una historia verídica que nunca antes he contado en el podcast, porque es una historia que incluso al día de hoy pone en riesgo la vida de las personas que vivieron el suceso que les voy a narrar. Por estas razones, voy a tener que cambiar algunos nombres, tanto de lugares como de personas. Sin más que añadir, permítanme comenzar con esta historia, a la que he titulado Viaje al infierno en la tierra. ¿Están listos? Vamos a jugar. En el norte del país, hay una ciudad que hace 30 años cerró uno de los hospitales más lujosos que tenía. Situaciones de corrupción y de gobierno fueron los que llevaron que estas instalaciones de último nivel, de primer mundo, fueran cerradas de un día para otro. Esto que les voy a narrar sucedió en el año del 2007, cuando las cosas en ese lugar eran bastante violentas. Unos estudiantes que venían de San Luis Potosí para una competencia de fútbol-soccer habían escuchado la leyenda que en ese hospital se aparecía la planchada. La planchada, para aquellos que no la conocen, es el fantasma de una enfermera cuyo uniforme está perfectamente planchado. Usualmente, el uniforme es de color blanco, pero los cortes y el estilo no corresponden a la época actual. Es un uniforme muy antiguo. Y esta enfermera, o enfermeras similares a ella, han sido vistas en muchos hospitales de México. Pero como se los dije en el título, esta historia no es de algo paranormal. Los chicos habían sido atraídos a ese hospital por esa historia, teniendo un día justo antes del juego para el que habían asistido a esta ciudad. Comenzaron a preguntar a los habitantes de la ciudad que exactamente dónde estaba ubicado ese hospital. Los habitantes, cuando escucharon a los curiosos, les decían que no era recomendable que estuvieran preguntando eso, que la leyenda decía que aquel que entra a ese hospital jamás regresa. Ese consejo lo único que hizo fue alimentar su morbo y los invitó a buscar con más ahínco y no desistir en su tarea de conseguir la información de la ubicación del lugar. Un par de horas después, ya sabían exactamente dónde estaba. Así es que la mitad de la tarea ya estaba lista. Sabían la ubicación, pero no tenían forma de llegar. En ese tiempo aún no existían los Ubers. Así es que se fueron a la calle a detener taxis, y la reacción de los taxistas se les hizo de lo más extraño, ya que ese hospital estaba, digamos, en las afueras de la ciudad, y el viaje de ida y vuelta representaba una ganancia bastante interesante para los taxistas. Después de 5 taxis que se negaron a llevarlos, decidieron duplicar la suma que les pedían los taxistas. Decidieron ofrecerles 800 pesos. Se sorprendieron aún más cuando 4 taxistas más les negaron. No querían el dinero. Y les decían uno tras otro: ¿no has escuchado? El que va a ese hospital no regresa. Como ellos venían de una ciudad mucho más grande, suponían que eran leyendas de pueblo y que lo único que estaba sucediendo es que las personas estaban ya muy sugestionadas. No dimensionaban de lo que se referían las personas. Tú que me estás escuchando sé que ya te puedes dar una idea. Y era casi las 7 de la tarde cuando lograron convencer a un taxista. 1,500 pesos les cobró. Y parte del trato era que él los iba a dejar a 200 metros del hospital. Y una vez que los dejara ahí, corrían por su suerte. Él no los iba a esperar. Al final, jóvenes, inmaduros y sin experiencia, aceptaron el trato. Ni siquiera pensaron cómo iban a hacer para regresarle. Les ganó el amor por la aventura. Les ganó la adrenalina y el morbo.
No sabían que ese mismo día, unas horas después, iban a estar profundamente arrepentidos de haber tomado esa decisión y de haber aceptado ese trato. El taxi los llevó. En el trayecto se mostraba nervioso y los muchachos comenzaron a preguntarle acerca de la planchada. El tipo quiso hablar lo menos posible con ellos. Después les confesó que era porque no quería encariñarse con ninguno, que no quería que su parte inconsciente, pero que aún tiene un código de ética y moral, le reclamara por las noches por qué dejó a esos 5 jóvenes si sabía que nadie más nunca volvería a saber de ellos. Continuó el viaje y al llegar al lugar, el taxi se detuvo y lleno de arrepentimiento en su voz les dijo: les doy 15 minutos. 15 minutos, vayan, vean y regresen. Y si no, sí los voy a dejar a su suerte. Empezaron a correr hacia el hospital, pero ya cuando estaban cerca, cuando estaban a unos 50 metros, dejaron de hacer ruido y comenzaron a observar. Y aquí es donde empieza el recorrido al infierno. Antes de entrar, había una alberca. Y la alberca ya no tenía agua. Una tercera parte de esa alberca estaba llena de puras muñecas destrozadas. Cabezas por una parte, piernas por uno y otro lado, y muchos torsos. Pensaron por un momento que los lugareños se habían puesto de acuerdo y habían llenado esa alberca para asustar a las personas, o tal vez para atraerlas. Estaban más fascinados que espantados. Y continuaron caminando. El hospital constaba de 4 pisos. En el primer piso comenzó, llamémoslo, el purgatorio. Marcas en las paredes, signos de vandalismo, ventanas rotas, heces en algunas esquinas y manchas. Manchas en el piso y en la pared. Manchas extrañas, manchas de color marrón. Pero tampoco era algo tan escandaloso como para detenerlos. Así es que comenzaron a subir al segundo piso. En el segundo piso se toparon algo que sí los hizo sentir incómodos. Había un pasillo central, y a los lados del pasillo estaba tapizado de imágenes, impresiones en blanco y negro, con rostros gritando, rostros distorsionados de hombres y mujeres de diferentes edades. Los contaron. 50 hojas, 50 rostros, un rostro por hoja. 50 gritos silenciosos, 50 gritos que nadie podía escuchar. Decidieron no explorar más el segundo piso y se fueron directo al tercer piso. En el tercer piso, al fondo, vieron en lo que antes pudo haber sido el elevador un hueco en la pared muy oscuro. No quisieron acercarse porque de cierta manera despedía un tipo de energía muy desagradable. Y en el otro extremo del corredor se veían unas puertas tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Comenzaron a avanzar en silencio y al llegar a la puerta, un joven de su edad salió con un arma apuntando directamente hacia ellos y les preguntó: ¿qué chingados están haciendo aquí? ¿Quién chingados son ustedes? Los jóvenes abrieron los ojos y se quedaron mudos por el miedo. El que estaba más lejos del sujeto que sostenía la pistola volteó y quería echarse a correr, pero al voltear, otro joven lo apuntaba con un arma y solo le hizo una seña con la cabeza, negando de un lado a otro, como diciéndole que ni siquiera se le ocurriera moverse, y con el arma lo invitó a que se volteara. Al voltear al frente, clavó los ojos en el pistolero que se habían topado al principio. El pistolero, sonriendo, les dijo: «Ah, vienen por la planchada». Bueno, no les dijeron que los que entran aquí nunca regresan. Y entonces todos entendieron. No se referían a fantasmas, se referían a ellos. Ellos eran los verdaderos monstruos que vivían en ese lugar. Y acababan de entrar en la cueva del lobo. Y tenían a un lobo hambriento justo enfrente y otro en la retaguardia. El que estaba liderando al grupo vio bien el pantalón del pistolero. El pantalón lo tenía con muchas manchas marrones, similares a las que vio en el primer piso, y comprendió: sangre. Las manos del que sostenía la pistola también tenían manchas marrones, pero se notaba cierto brillo, sangre fresca. Comenzó a hablar el que tenían al frente. «Bienvenidos,
al infierno. Y si tenían muchas ganas del tour, el día de hoy permítanme darles el recorrido por este infierno en la tierra. Solo les voy a pedir algo: no corran, porque el que corra, y con las dos manos tomó la pistola y señaló directo a la frente de uno, el que corra va a hacer que mate a este. Hagan lo que les diga y tal vez todo salga bien. Y se echó a reír. Y el de atrás, y el que estaba atrás de todos, el que también sostenía la otra pistola, se echó a reír, como si hubiera escuchado el mejor de los chistes. De repente se volvió a poner serio y les dijo: vamos a comenzar el recorrido aquí, en este piso. Este es el tercer nivel del infierno. Bienvenidos a nuestro comedor. Aquí es donde comen las bestias. Los hizo pasar al cuarto del que él salió y vieron cómo desde el techo colgaban unos plásticos transparentes que impedían ver exactamente qué había del otro lado del plástico, pero te podías dar una buena idea. Plásticos como los que utilizan los pintores, plásticos como los que utilizaba el protagonista de la serie de Dexter cuando iba a eliminar a alguien. Lograron ver cómo por debajo de uno de los plásticos se asomaban unos pies, pero la posición de los pies no era una posición natural y alrededor había un charco marrón. Notaron cómo detrás de otro de los plásticos dos personas estaban muy arrejuntadas y se movían constantemente como intentándose zafar de algo, tal vez de su destino, que parecía que ya estaba marcado. El pistolero les dijo: como les dije, este es nuestro comedor. Aquí es donde nosotros cenamos. Y les presento nuestro alimento. Entonces, fue caminando rápido a una de las esquinas y aventó uno de estos plásticos transparentes sobre algo que estaba tirado en el piso. Y le dijo: disculpen el desorden, se nos quedaron un poco de sobras. Y entonces vieron que había piezas de algo que antes estuvo vivo y ahora estaba desarmado. Después de aventar el plástico, se acercó con ellos, volvió a apuntar con la pistola y dijo: ¿les está gustando el tour? Porque el segundo piso es más entretenido. Vamos. Los 5 estaban perplejos, atónitos, en una montaña rusa de puras emociones y no sabían qué hacer. Pero sabían que si intentaban huir, no llegarían muy lejos. Así es que de alguna forma, sin comunicarse con la voz, se dieron cuenta que lo mejor era esperar, buscar la oportunidad, que algo sucediera para que pudieran escapar. Todos iban pensando eso cuando llegaron al segundo piso, el piso donde estaban las imágenes en las paredes, y les dijo: este es mi museo. Y ellos son mis angelitos. Son mis angelitos porque yo los mandé con Diosito. Y empezó a señalar una de las fotos. Ella nos debía dinero y se quería ir con todo y no quería pagar. Ya no se quedó con nada y ya no nos va a poder pagar nunca. Ni a nosotros ni a nadie. Señaló a otro. Él solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y lo confundí con él. Y señaló a otra fotografía. Y como hicimos sufrir al otro angelito, a este lo hicimos sufrir el doble. Él sí nos pedía que lo mandáramos arriba, que lo hiciéramos angelito. Con él sí me tomé más tiempo. Pero les quiero mostrar una foto especial. Y siguió avanzando. Y ellos la primera vez no se percataron, pero una de las fotografías tenía varias impresiones. Eran varios rostros. Y les dijo: esta fue mi primera familia de angelitos, una familia entera. Y entonces entendieron, estos hombres no tenían corazón. Si las cosas seguían así, tal vez en menos de una hora sus fotografías estarían descansando en ese cuarto, o quién sabe, tal vez serían de las presas que estaban en el tercer piso, a lo que ellos llamaban. Se empezaron a inquietar. Sabían que tenían que buscar la oportunidad, pero no tenían que ser obvios. El macabro host les dijo:
Vamos al primer piso. Ese es interesante. Cuando bajaron, los llevó por diferentes cuartos, en los que en cada uno había un pentagrama. Y dijo, aquí trajimos a gente muy importante para que nos protegiera. Y después de que nos protegió, algunos comenzaron a verla planchada. Algunos que vinieron a buscarla, como ustedes, ahora decidieron quedarse aquí para siempre. O bueno, no lo decidieron ellos, pero igual, este va a ser su hogar para siempre. Sonrió como un loco. Sonó un ruido en el tercer piso. El segundo tipo, que tenía la pistola, volteó a ver al que era el jefe. El jefe le hizo una seña y entonces el tipo salió corriendo. Se escucharon los pasos cómo se alejaban y cómo empezaba a ir escaleras arriba. El jefe les dijo, chicos, creo que el tour se va a terminar pronto. Vamos a su última morada. Y fueron caminando rumbo a la morgue. Esto era una completa ironía. La última morada de ellos iba a ser la morgue del hospital, pero en unas circunstancias bastante aterradoras y nada naturales. El macabro host empezó a caminar detrás de ellos y le dijo, si alguien se mueve, todos se van. Así es que solo hagan lo que yo digo. Ya había olido el miedo de todos, y él suponía que nadie iba a hacer nada. Así es que ellos comenzaron a avanzar en fila india y él iba detrás. Antes de entrar en la morgue, dejó su pistola. Quería hacer su presentación final. Quería aterrarlos sin necesidad de armas. Dejó la pistola. Los muchachos entraron en la morgue y uno de ellos se dio cuenta que una de las paredes tenía un hueco lo suficientemente grande como para que cupiera un niño alto, y decidió que sí cabían. Cuando el macabro host se paró frente a ellos y les dijo, esta es su última morada, les dio la espalda y señaló el piso, y todos voltearon al mismo tiempo y vieron cómo a sus pies había diferentes espacios cubiertos con tierra apilada, y entendieron que realmente ahí era donde enterraban los cuerpos. El que vio el hueco gritó, ¡corran! Ni siquiera se detuvieron a pensar. Todos salieron como si se hubieran puesto de acuerdo y comenzaron a correr uno detrás del otro. El primero, al llegar al hueco, se dio cuenta que había varillas. No le importó. Se aventó por ahí rasguñando su propio brazo. Ni siquiera lo pensó, no sintió nada. Donde cayó del otro lado del muro, empezó a correr. El macabro host empezó a gritar que se detuvieran, que si no les iba a ir peor. Y sonaron los pasos detrás de todos donde se regresaba por el arma. Se apresuraron los que iban saliendo, con cortadas, raspados, lastimados. Pero los 5 lograron salir. Los chicos eran atletas. Eso fue lo que les permitió sobrevivir ese día. Cuando corrieron fuera del edificio, vieron que el taxista no se había ido. El tipo estaba pálido, asomándose por todos lados para ver si veía algo. Cuando vio al primero de los chicos corriendo, el chico le gritó, súbete y prende el auto, súbete y prende el auto. El taxista entendió al instante qué era lo que estaba pasando. El primero alcanzó a abrir la puerta. El primero y el segundo alcanzaron a abrir la puerta, pero el tercero, cuarto y quinto entraron brincando por las ventanas. El host macabro no salió del hospital, ni un auto lo siguió. Pero cuando llegaron al hotel, había 5 camionetas esperándolos. Pero cuando llegaron al hotel, el entrenador estaba ahí, pálido. Se acercó al jefe del grupo, que ya lo conocía, y le dijo, Sebastián, ¿qué chingados hiciste? Nos dieron 2 horas para salir de aquí. Dicen que si alguna vez cualquiera de ustedes o de nosotros vuelve a pisar esta ciudad, no vamos a salir ilesos. Nos dieron 2 horas y dicen que es nuestra última oportunidad. ¿Qué chingados hiciste? Cuando iban en el camión de regreso, Sebastián contó su historia y el entrenador solo le dijo, no puedo creer lo estúpido que fuiste. ¿No escuchaste a las personas lo que dicen de ese lugar? El que entra al hospital nunca regresa. Esta espantosa historia es verídica. Así es que, audiencia de Juegos de Asesinos, les agradezco el tiempo, espero que hayan disfrutado la historia. Muchas gracias a Kiki y a Marta
por darme la oportunidad de contarles este relato. Soy Ice Murdoch, el narrador de Hablemos de lo que no existe. Los invito a mi canal, les mando un abrazo y sigan disfrutando de este excelente podcast, Juego de Asesinos. Bye bye y que tengan dulces pesadillas. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio en colaboración. No se te olvide seguir a Hablemos de lo que no existe en todas sus redes sociales. Y no olvides regresar mañana por una historia más. Por ahora nos despedimos. Y recuerda, cree solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos _podcast. Gracias por escuchar.